Buenas noches a todos, a todas, a pastores, pastoras, hermanos, hermanas, familia, iglesia. Ahora los invito a que recobremos el ánimo. Sería el 27-22 y la verdad que no la estamos pasando muy bien con el tema de la pandemia, con el tema de la cuarentena, así que Dios los bendiga y oremos bastante. Amén. Buenas tardes, hermanos. Una vez más les damos las gracias al Señor por podernos reunir, por podernos estar acá y apartar este tiempo para poder exaltarlo, alabarlo y glorificarlo. Quería empezar la reunión con una oración, así que le vamos a pedir al hermano Vicente si nos puede estar guiando. Gracias al Señor por este momento y vamos a orar para dar comienzo. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos sentir, Señor, tu libertad, porque podemos sentir, Señor, tu gracia. Señor, tú has dado tu vida, Señor, para que nosotros seamos libres del pecado, libres del pasado que nosotros teníamos, Señor, cuando éramos cautivos, Señor, por el enemigo. Te doy gracias, Señor, porque muchos son salvos, muchos son rescatados de las manos del enemigo y ahora son libres, preparados para buena obra, preparados para llevar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por este momento, porque esto, Señor, que estamos haciendo ahora, Señor, es para tu gloria, es para tu honra, Señor, y para elevar tu nombre en alto, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres grande y poderoso, fuerte y magnífico. Ahora, Señor, dejo todas estas cosas en tus manos, Señor. Y gracias, Señor, porque tú siempre nos visitas y siempre nos guardas. Amén y amén. Grito de júbilo. Vamos con los pies y vamos, muévame los pies, muévame los pies. Vamos brincando ahí. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar.
no tienen miedo de buscar a Dios. Apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que no van a cambiar, y su meta es ser radical. No están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que nos digan que loco están, sus acciones son anormal. Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos redimidos. Saltando, gozando, vamos celebrando que resucitó, se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza, que celebra y con júbilo danza. Alza tus manos arriba, bien arriba es su amor lo que celebramos. Somos uno, somos su pueblo y juntos vamos a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, eres quien resucitó. A danzar, oh, 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 oh. A danzar, oh, 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 oh. A danzar, grito de júbilo. Abre mis ojos, oh Cristo,
tardes, iglesia, Dios los bendiga, y una vez más poder compartir la palabra a través de este medio es una bendición, y a pesar de no poder estar juntos, de no poder encontrarnos en el templo, abrazarnos, saludarnos, igual es una bendición poder compartir la palabra a través de este medio y acercarnos a la palabra y encontrar cuáles son esas nuevas enseñanzas que el Señor tiene para nosotros. En esta tarde quería compartir el capítulo 27 del libro de los Hechos, que relata el viaje del apóstol Pablo a la ciudad de Roma. Pero antes de meternos en esta palabra, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces nos han dicho, yo te lo dije? ¿Cuántas veces hemos dicho a otros, yo te lo dije? La verdad que es una pregunta difícil, es una pregunta incómoda, porque en cierta forma está dejando en evidencia que en algo no prestamos atención, algo no hemos escuchado, algo hemos desobedecido. Y por eso cada vez que nos dicen yo te lo dije, seguramente sentimos mucha incomodidad. Y vamos a ver en este capítulo 27, hay un yo te lo dije que dice el apóstol Pablo y que nos deja mucha enseñanza. Pablo, como les decía, el capítulo 27 relata el viaje de Pablo a Roma, pero Pablo estaba antes de embarcarse y de dirigirse hacia Roma. Me gustaría decirles como información adicional, como contexto de esta historia, que Pablo estaba prisionero. Él de hecho viaja como prisionero en ese barco hacia Roma, viaja encadenado como prisionero, y Pablo había sido arrestado en Jerusalén. En cierta forma él hacía un tiempo había vuelto de su tercer viaje misionero, y a pesar de que le habían recomendado no ir a Jerusalén porque ahí estaban esperándolo para apresarlo, Pablo tenía decidido sí acercarse hasta Jerusalén, no solamente para testificar de todo lo que el Señor lo estaba bendiciendo, lo que lo había bendecido en sus viajes misioneros, sino también porque él había recogido ofrendas de este tercer viaje, y él sentía que estaban pasando necesidad en Jerusalén los cristianos, y que tenía que llegarse hasta ahí y compartir esas ofrendas. Lo cierto es que llega hasta Jerusalén, va hacia el templo y allí es arrestado. Y bueno, y ahí se inicia un largo proceso judicial, podríamos decir, donde Pablo es juzgado por distintas autoridades de ese tiempo, hasta que después de un tiempo él se declara como ciudadano romano y apela al César. Dice, bueno, yo soy ciudadano romano y en cierta forma a mí me tienen que juzgar el César. Y bueno, y así termina sucediendo, y Pablo es detenido, es arrestado ahí en Jerusalén, y durante un tiempo él permanece encarcelado allí hasta que luego termina siendo deportado a Roma. Y en cierta forma este era el cumplimiento de una palabra que Pablo había recibido. Dice Hechos 23:11, dice, a la noche siguiente se le apareció el Señor, está hablando de Pablo, y le dijo, ten ánimo, porque como me has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Si bien esto fue la consecuencia de un proceso judicial, también en cierta forma era el cumplimiento de una palabra del Señor que Pablo había recibido. Y allí comienza en el capítulo 27 entonces el relato de este viaje. Pablo es subido a un barco, a una barca, como prisionero con otros prisioneros también que estaban siendo deportados a Roma, y todos estos prisioneros estaban a cargo de un centurión llamado Julio. Y como aprendimos el día martes, el libro de los Hechos está escrito por el evangelista Lucas, y de hecho en este viaje Pablo había tenido alguna especie de condescendencia de parte del centurión Julio, porque de hecho él le es permitido que algunos de sus amigos, de su compañero de viaje, sean compañeros de él también de sus batallas evangelísticas. Y bueno, el mismo evangelista Lucas es compañero de Pablo en este viaje, así que el relato es en primera persona. Lucas relata muchas cosas de las que le sucedieron en ese viaje de Pablo a Roma en primera persona. El viaje comienza y la verdad es que el viaje empieza difícil,
con muchas inclemencias del tiempo y lo cierto es que el barco empieza varias veces a tener que cambiar de rumbo por todas las dificultades que ese viaje estaba teniendo, por cómo estaban siendo azotados por las olas, por los vientos. Dice la palabra que había vientos huracanados. Y bueno, después de varias travesías terminan encallando en un lugar que se llama Buenos Puertos y allí permanecen durante un tiempo hasta que la tormenta se calma. Y Pablo, estando allí, les dice en el verso 10 del capítulo 27, dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y la nave, sino también de las personas. Y esto se lo dice en qué contexto, en el contexto de que Pablo le está diciendo: no volvamos a zarpar, porque el clima va a seguir igual y esto se va a poner cada vez más bravo y vamos a perder todo. Lo cierto es que el capitán de la tripulación tiene otra opinión, dice: no, igual salgamos, no nos vamos a quedar acá y aunque sea lleguemos hasta otro lugar más poblado, donde tengamos más posibilidades de estar, de dormir y eso. Y en cierta forma también el centurión que estaba a cargo de los prisioneros toma más en cuenta la opinión del capitán de la embarcación que la de Pablo. Salen y nuevamente les toca atravesar muchas dificultades. Nuevamente la embarcación empieza a ser azotada por los vientos y de tal manera que en un momento la embarcación empieza a romperse, a destruirse. Tienen que dejar todo lo que echar a la mar, todo lo que tenían. En ese tiempo estos barcos no solamente llevaban prisioneros, sino que a veces también llevaban alimentos, llevaban carga de alimentos. Tienen que perder todo, tienen que tirar todo al agua para quitarle peso a la embarcación. Y en el capítulo 27, en el verso 21, Pablo, en un momento, cuando ya habían pasado varios días y varias noches de mucha dificultad, de mucho temor y de muchos días sin comer, porque al tirar todo lo que había en el barco para poder sobrevivir se habían quedado sin alimentos. Entonces dice a partir del verso 21, dice: entonces Pablo, como hacía mucho que ya no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta. Yo te lo dije, les estaba diciendo Pablo, tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Y esto la verdad que Pablo no lo estaba diciendo porque era una inyección de ánimo hacia las personas. Dice a partir del verso 23, dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien yo sirvo. El ángel me dijo: Pablo, no tengas miedo, porque tienes que presentarte ante el emperador en Roma. Gracias a ti, Dios no dejará que ninguna de estas personas muera. Y esta promesa que Pablo tenía hace propicio el cumplimiento de esa palabra que había sido declarada al apóstol Pablo. Y lo que me gustaría reflexionar en esta tarde es cuántas veces el Señor nos ha dicho: yo te lo dije. Me gustaría reflexionar en el yo te lo dije de Pablo. Cuántas veces nosotros hemos sentido de parte del Señor que nos decía: yo te lo dije. Pero el yo te lo dije del Señor era como este mismo que dijo el apóstol Pablo. No es con juicio, no es con el dedo acusador, sino el yo te lo dije es para decirte: no quería que te lastimaras, pero tené ánimo, Dios va a cumplir su propósito. El Señor no quiere que nos golpeemos, el Señor no quiere que nos lastimemos, y en este tiempo quizás diferente, distinto en que estamos viviendo, hay muchas situaciones que se están volviendo difíciles en nuestras relaciones, en nuestra economía, pero aún así el Señor nos está pidiendo que nos acerquemos a Él. Sería como evitar futuros yo te lo dije del Señor, cuando podamos hacer nuestra vida normal y habitual y poder estabilizar nuestras relaciones con nuestra familia, con la iglesia, estabilizar nuestra economía, poder retomar nuestros ministerios, nuestros llamados, que realmente nosotros podamos estar
bien equipados, que podamos haber capitalizado este tiempo, aprovechado este tiempo de formación, de poder estar en comunión y buscando más del Señor, buscando más madurar nuestras relaciones, no solamente con el Señor, sino también con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, que sea realmente un tiempo de crecimiento y que cuando el día de mañana tengamos desafíos difíciles, nadie nos diga, yo te dije que ese era el tiempo en el que tenías que prepararte. De todas maneras no me quiero quedar con el yo te lo dije, sino también me quiero quedar o no solamente con eso, sino también me quiero quedar con el tengan ánimo. Pablo les dice, yo se los dije, no tendríamos que haber zarpado de Creta, pero también les dice, tengan ánimo, porque vamos a alcanzar el propósito. Todos nosotros vamos a llegar a Roma. Y nuestra Roma es la que el Señor, los sueños que el Señor ha declarado sobre nuestra vida. Aquellas cosas que nosotros les hemos pedido, le hemos pedido al Señor y que Él nos va a conceder. Vamos a alcanzar ese propósito. Tenemos que tener ánimo, pero lo tenemos que hacer con la menor pérdida posible, un poco referenciando este viaje del apóstol Pablo. Miren, en el siglo XIX, en Inglaterra se determinó una ley que era para controlar el peso, la carga que tenían los barcos, las embarcaciones de carga. Entonces se delimitaba, y vamos a ver una imagen, se delimitaba una línea en el casco del barco, que esa línea obviamente subía o bajaba en función a la carga que el barco tenía. Y si esa línea quedaba por debajo de la línea del agua, significaba que ese barco estaba muy cargado. Y por el contrario, si quedaba justo a la línea o por encima, la carga era la adecuada. Y así como dice 1 Corintios 10:13, que el Señor no nos va a hacer pasar por ninguna situación que nosotros no podamos soportar. Esa línea que delimita lo que nosotros podemos llegar a soportar como carga, así como se marcaba en los barcos en ese tiempo, también en nuestra vida la marca el Señor. Él no nos va a hacer sobrecargar de tal manera que nos hundamos. Él nos va a dar, por supuesto, pruebas difíciles, tempestades, tormentas, probablemente como las que estamos viviendo muchos en este tiempo, pero aún así el Señor nunca va a permitir que esa línea de la que nosotros podemos soportar la carga esté por debajo del nivel del agua. Así que los animo a permanecer, los animo a que este sea un tiempo en el que podamos equiparnos, en el que podamos estar no solamente unidos entre nosotros como hermanos, sino también unidos y tomados de la mano del Señor. No desaprovechemos esta oportunidad, aprovechemos realmente a equiparnos, a capacitarnos, no nos distraigamos en ninguna de las cosas que el enemigo quiere hacernos distraer. Y de esta manera el Señor nos va a respaldar y nos va a permitir alcanzar ese propósito de manera sana, salva y con las menores pérdidas posibles. Así que bueno, los saludo y quiero, antes de despedirnos, dejar una palabra que está en Isaías 58:11, que dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Esa es la palabra que el Señor quiere darnos en esta tarde, y que a pesar de todas las dificultades, sepamos que Él nos dice, tengamos ánimo. Él está en control de todo, y Él nos va a hacer llegar a buen puerto, nos va a ayudar a alcanzar el propósito en nuestras vidas. Padre, gracias te damos por esta palabra, gracias por bendecir nuestras vidas, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, a ser obedientes, Señor. No queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos diga, yo te lo dije. Señor, ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a buscar de ti, Señor, todo el tiempo, Señor. No permita, Señor, que nuestras vidas sean golpeadas, que tengamos pérdidas, Señor, inútiles, Señor, por no escuchar tu voz, Señor.
Padre, bendecí nuestras vidas, Señor. Te amamos, Señor, y queremos más de ti cada día, Señor. Equipa nuestras vidas, Señor. Señor, danos más de ti cada día, Señor. Visítanos, Señor, en nuestras mentes, Señor. Visítanos en medio de nuestras familias, Padre. Necesitamos más de ti, papá. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, Señor. Queremos evitar cada tormenta, Señor. O queremos atravesarla, Señor, sanos y salvos, Señor. Señor, guarda nuestras vidas, guarda todo lo que tenemos, Señor. Todo lo que somos te pertenece, Señor. Señor, te rogamos, Señor, y te pedimos, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que tomes control de todo nuestro ser, Señor. Que nos ayudes, Señor, a permanecer en ti, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Necesitamos solamente con tu fuerza, Señor. Solamente con tu fuerza es que podemos alcanzar, Señor, ese propósito precioso que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que nos ayudes, Señor, y que nos des esa luz que tú nos puedes dar, Señor, para entender tus caminos, Señor, para enderezar nuestras sendas, Señor, para alcanzar tu propósito. Padre, te honramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, iglesia.
Amados hermanos, vamos a dar gracias por las ofrendas. Padre, te damos gracias en esta hora. Nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús para darte gracias por las ofrendas, Señor. Bendice, Señor, al dador alegre, Señor. Bendice a aquel como que puede dar como el que no puede dar, Señor. Te pido que en esta hora bendigas a la congregación y sus trabajos, Señor. Bendice a los padres, prospera a mis hermanos, Señor. Prospera a todos aquellos, Señor, que siempre están dando, y el que no lo puede hacer, Señor, también prospéralo, para que también lo pueda hacer así. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y así vamos cerrando, hermanos, este tiempo de reunión. Recordar solamente que el día martes a las 19 tenemos estudio bíblico, el día miércoles a las 19 reunión de oración, el sábado 17 horas estamos con la reunión de niños a cargo de Dani, y el próximo domingo nos volvemos a encontrar una vez más en este encuentro virtual que el Señor nos está permitiendo tener. Que la palabra que recibimos hoy del Señor no vuelva vacía, como dice Él, sino que se cumpla en nosotros lo que Él nos quiso hablar a través de ellas. Bendiciones a todos, familia, y que tengan una bendecida semana.